Inmediatamente conversamos con Alejandro Cabero, congresista de Avanza País, la bancada del partido que pretendió llevar al señor Hernando de Soto a la presidencia sin éxito. Se han hecho varias cosas en esa bancada y, bueno, han pasado cosas en el Congreso. Congresista Cabero, bienvenido. Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Encantado de estar en tu programa. A ver, para ya zanjar este asunto, ¿para usted qué fue esto de la señora Alba y que si fue o no fue racista? ¿Qué pasó? Los gestos en política cuentan, ¿ah? Por eso es, digamos, nuestro interés. Además que todo el mundo está comentando. Usted como congresista, ¿qué vio en ese gesto? Mira, yo creo que son críticas absolutamente injustas con la presidenta Alba. Quizás no hay una simpatía política y eso puede ser completamente posible, pero eso de ahí a llamarlo racismo o alguna cosa de otro tipo me parece absolutamente injusto y fuera de la realidad, conociendo además a la presidenta Alba, ¿no? ¿Cómo una simpatía política? ¿A qué se refiere? Bueno, digamos, puede ser un gesto de distancia política, ¿no? Evidentemente yo... De distancia política. Yo evidentemente considero, y lo dije hoy día además en el Congreso, que fue una evidente intromisión del presidente Castillo ir al Congreso a inmiscuirse en los asuntos que deciden democráticamente los grupos parlamentarios y pedir para su partido político la presidencia de una determinada comisión, como es la Comisión de Educación. Entonces, evidentemente, puede haber sido un gesto de distancia política, pero de ahí a llamarlo racismo o algo de otra naturaleza me parece absolutamente fuera de la realidad, ¿no? Claro, uno hubiese pensado que la reunión de hoy no solo trataría ese tema, que bueno, el presidente puede expresar algún punto de vista y es decisión finalmente del Congreso de la República, es atribución única del Congreso. Pero yo pensé que iban a hablar de algo más, ¿no? De, no sé, la gobernabilidad, de tender puentes y de cosas un poco más de Estado, ¿no? ¿Se esperaba usted eso también? Mira, lo que te dice eso es lo pequeñita que es la agenda del presidente Pedro Castillo y lo perdido que está respecto a los grandes temas de Estado que se tienen que estar discutiendo en este momento, la reforma política, ¿no? Y muchas otras cosas que son mucho más estructurales en el Perú y él está preocupado en intrometerse, mejor dicho, en una decisión del Congreso de la República. ¿Por qué su bancada, entre otras, se oponen a investigar la matanza de 16 peruanos en el BRAEM? No nos oponemos a investigar. ¿Sí, Lo no? que nosotros sugerimos en ese momento y fue rechazado por Perú Libre, quien había propuesto la moción, era darle a la Comisión de Defensa facultades de comisión investigadora para que sea la Comisión de Defensa la que pueda investigar esa matanza. Perú Libre se opuso, insistió en su moción para crear una comisión que ellos lideraran y evidentemente eso fue rechazado por la mayoría del Parlamento, ¿no? Pero ¿se debe investigar para usted lo que pasó en el BRAEM? Por supuesto que se debe investigar. Nosotros no nos oponemos a la investigación. De hecho, el general Williams, que va a ser integrante de la Comisión de Defensa, ha sostenido que es importantísimo que eso se investigue. Tanto así que pedimos facultades de comisión investigadora y Perú Libre se opuso, ¿no? No, es que hay voces como la del señor Bustamante, por ejemplo, que dice que no es necesario investigar esa matanza. Tampoco, ¿no? No. En el caso de nosotros sí hemos sido contundentes en que eso tiene que esclarecerse, ¿no? Ahora, ¿por qué declarar persona no grata a Evo Morales? ¿Cuál es el problema con Evo Morales? A ver. Mira, diversos problemas desde mi punto de vista. Primero, la complicidad evidente con el proyecto del socialismo del siglo XXI, la dictadura venezolana, la dictadura cubana, la intromisión flagrante en asuntos internos del Perú, como la que ha tenido los últimos días en sus declaraciones políticas. Es una persona, además, con declaraciones tremendamente polémicas, como por ejemplo que la pandemia es una guerra biológica producto de un nuevo orden mundial. Creo que tú diste cuenta hace unos minutos sobre esa declaración. Sí, En su país, además, Jaime, el señor Morales ha instalado un régimen que violenta absolutamente las libertades y persigue a los opositores encarcelándolos, como es el caso, por ejemplo, de la expresidenta Yanine Áñez, a quien yo además aprovecho para mostrar mi solidaridad frente a su persecución política. Y además el señor Morales ha sido investigado en su país por tener relaciones con menores de edad y hasta tener un hijo con una menor de edad. Entonces, creo que razones para declararlo persona no grata en el Perú sobran. Ahora, también se reclama en esta moción presentada por Norma Yarrow que Evo Morales no debería ser resguardado por policías, que no debería tener custodia. Pero, ¿usted cree que eso es correcto? O sea, ¿que el argumento que plantea la señora Yarrow es correcto?
Mira, el señor Morales en este momento no es funcionario del gobierno boliviano, ¿no? A mí me sorprende que la Cancillería le haya pedido al gobierno un resguardo por el señor Morales, que es además finalmente pagado con dinero de todos los peruanos. Me parece que no se justifica bajo ninguna circunstancia. El señor Morales es un ciudadano más, ya no es ni presidente de Bolivia, ni funcionario diplomático, ni nada por el estilo, por lo que creo que ese resguardo no es evidentemente necesario. Pero mire, es una opinión, pero el general Teófilo Mariño, que es director de Seguridad del Estado de la Policía, dice que sí está contemplado en la ley, o está contemplada en la ley, la protección nacional de Evo Morales, a pesar de que ya no sea presidente. El pedido ciertamente lo hace Cancillería, él tiene 4 policías y una motocicleta para asegurar su traslado, pero es el propio director de Seguridad del Estado de la Policía Nacional que dice que sí está de acuerdo a ley que un expresidente como él tenga esta seguridad. No lo digo yo, lo dice. Sí, mira, yo no comparto ese criterio y finalmente lo que ocurre es que en este momento las Fuerzas Armadas y la policía le responden a un ejecutivo que es absolutamente títere del gobierno del señor Evo Morales. Pero no creo que mienta el general, dice que está contemplado en la ley. No creo que el general... Podría estar contemplado, pero a mí no me parece que sea necesario en este momento darle seguridad con dinero de todos los peruanos al señor Evo Morales. No, está bien, esa es una percepción y una opinión válida, pero a lo que voy es que si está en la ley, se puede aplicar, es decir, se debe aplicar si está en la ley más bien. Sí, no estamos diciendo que sea ilegal, lo que estamos diciendo es que es absolutamente inoportuno e innecesario, ¿no? Ya. Pero digamos, si está en la ley no hay ningún problema que se haga, a eso voy. No, y se va a hacer en la medida que el gobierno títere de Bolivia, como el del señor Castillo, quiera hacerlo, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cómo van las cosas de cara, antes de hablar de Béjar, cómo van las cosas de cara al voto de confianza? Que todo el mundo habla de la Comisión de Educación y de Evo y de todo lo demás, pero no hablan del voto de confianza. ¿Qué está pasando con eso? Mira, es algo que se está evaluando entre todas las bancadas. Yo lo he sostenido ya en varias declaraciones anteriores. Yo he visto este gabinete y el nombramiento del señor Bellido, del señor Béjar, como una evidente provocación para forzar una denegatoria de confianza, por lo tanto hacer al Parlamento perder una de las 2 balas que tiene y al día siguiente convocarle a la Constituyente a hacer confianza, disolver el Congreso y gobernar 6 meses por decreto de urgencia, ¿no? Yo creo que el Parlamento no debe caer en ese juego. Yo soy partidario o de abstenernos o de votar a favor de darles la confianza y finalmente hacer al presidente Castillo responsable de los nombramientos bárbaros que ha hecho este señor y hacerlo responsable frente al pueblo. La popularidad de Castillo hoy día está en absoluta caída, ¿no? Y uno ve en la calle el descontento con la subida del precio de los alimentos básicos, del dólar. El descontento es muy claro. Y el nombramiento de este gabinete le está pasando factura al señor Castillo, ¿no? Y creo que finalmente tendrá que ser él quien se haga responsable de esas decisiones. ¿Y le van a dar la Comisión de Educación? ¿Cree usted que deberían reconsiderarlo para que haya ido el presidente hasta el Congreso, digamos? Mira, yo entiendo que el Parlamento en este momento está en junta de portavoces discutiéndolo. Será una decisión en mayoría de los grupos políticos los que decidan. Al final esa comisión le tocará a un grupo político como le puede tocar a algún otro. No creo que se debe desmerecer ninguna comisión. Las 24 comisiones del Parlamento son importantes, tienen temas muy importantes y muy trascendentes para el país. Entorpecer una negociación o cerrarse en que se quiere una comisión y forzar una intromisión del presidente de la República en las atribuciones del Parlamento me parece francamente un berrinche en muchos sentidos, ¿no? Ahora, Héctor Béjar, el canciller Héctor Béjar, ustedes están planteando una interpelación al canciller Béjar que incluso hay una discusión allí si es que se debe o no se debe, ¿no? Interpelarle cuando aún no han pasado por el voto de investidura, pero parece que hay apremios para que el señor responda. ¿Están considerando, digamos, finalmente censurarlo? Mira, primero hay que interpelar y preguntar y escuchar, pero los temas que hemos planteado nosotros en la moción de interpelación creo que son gravísimos, Jaime. El primero de ellos es
la posible salida del Perú del Grupo de Lima, ¿no? Yo lo dije ahora en la conferencia de prensa. Que eso no se ha confirmado, ¿no? No se ha confirmado. No, digamos. Todavía no se ha confirmado. Por eso es importante la interpelación, para que el canciller nos diga si es cierto o no es cierto lo que se está mencionando. Porque el canciller tiene que ser muy claro en si se va a poner del lado del pueblo de Venezuela o se va a poner del lado de la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Una persona además acusada por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Entonces, creo que tenemos que ser muy claros y saber si vamos o no a defender el Grupo de Lima, que ha buscado el consenso y sobre todo el escuchar a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ahora, eso como primer tema. Ahora, pero la embajadora de Estados Unidos, Lisa Quinas, se reunió con el señor Béjar y no parece haber existido mayor problema en ella. No, a ver, lo que pasa es que aquí lo que tenemos que ser claros es que el tema de Venezuela es un tema que no puede suscitar medias tintas para el Perú, ¿no? El gobierno peruano hoy día reconoce al gobierno del presidente interino Juan Guaidó y a su embajador, el señor Carlos Escul, ¿no? Hay que preguntarle a Béjar si él va a seguir reconociendo ese gobierno, si va a reconocer al gobierno del señor Maduro y su asamblea constituyente absolutamente arbitraria y dictatorial, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que hay que preguntarle también, Jaime, perdóname, es sus declaraciones respecto a Sendero Luminoso y el terrorismo, ¿no? El señor decía en una entrevista hace pocos días que Sendero Luminoso habría sido un invento de la CIA, ¿no? Se conoció en otra declaración hace pocos días, pero era de hace ya un tiempo atrás, ¿no? Y además él había declarado en algún momento que no se cerraba la posibilidad de un indulto a la señora Abimael Guzmán. Entonces, tenemos que ser muy claros en el deslinde con el terrorismo y en la posición que va a tomar el Perú respecto a Venezuela. Esas son cosas fundamentales para la política exterior del Perú con las que no se puede tener medias tintas, ¿no? ¿O es una ojeriza porque el señor Béjar es una persona manifiestamente de izquierda y lo que quieren es sacarlo por pensar o creer posturas que para algunos pueden estar equivocadas y para otros no? Mira, el problema no es que sea de izquierda, porque el Perú ha tenido buenos cancilleres de izquierda. El señor Alan Wagner era un hombre de izquierda y fue un buen canciller. El señor Rodríguez Cuadro fue de izquierda y fue un buen canciller. Acá el problema es cuando la ideología no te deja ver que hay cosas trascendentales, como por ejemplo hacerle el juego a una dictadura asesina como la del señor Nicolás Maduro, por ejemplo. Y en el caso de que haya sido guerrillero, digamos, hay ejemplos como el del Pepe Mujica o el de Lula da Silva, en fin. El Pepe Mujica creo que es un ejemplo que puede generar cierto consenso. Fue guerrillero en los años 60 y después no es que haya sido guerrillero cuando fue presidente, ¿no? En Uruguay. No, claro, pero bajo ninguna circunstancia las declaraciones de Pepe Mujica justificando el terrorismo como las que está haciendo el señor Béjar en cierto modo son comparables, ¿no? Por eso te digo, lo importante es ver qué políticas va a aplicar el canciller y por eso es fundamental que vaya al Congreso y responda a las preguntas de los congresistas para tener un poco más de claridad sobre qué políticas son las que va a aplicar el señor, ¿no? Muy bien. Alejandro Cabero, congresista de Avanza País, con nosotros pasando agenda rápido, pasando revista a los temas que se han suscitado en el Congreso. Gracias, congresista Cabero. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches. Muy bien, vamos a hacer la pausa. Les decía que hoy es un día en el que el Congreso pues, ha ocupado ciertamente el destaque de casi todas las noticias que se han producido el día de hoy. Mociones, pedidos de declarar persona no grata Evo Morales, la moción del canciller Béjar, la moción para crear una comisión para los directores del BCR, la comisión para crear, en fin, y estudiar la designación del defensor del pueblo, quieren censurar a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en fin, y está allí todavía. Mañana va el señor Guido Bellido al Congreso, mañana va, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Toca la pausa y regresamos con la congresista Sigrid Bazán. Luego hablamos con el exministro de Economía, David Tuesta, porque nada está dicho.